vikingo es el principal nombre dado a los guerreros de los pueblos nórdicos procedentes de Escandinavia que durante la Edad Media azotaron Europa. Estos rudos guerreros eran famosos por ser grandes navegantes y además de dedicarse al pillaje, fueron grandes exploradores. La palabra vikingo viene del nórdico antiguo, viking, y hoy en día se usa de forma coloquial para referirse a los países escandinavos. Los romanos ya hablaban de estos pueblos que vivían en el norte, pero es a partir del año 793 cuando empiezan a tener notoriedad como pueblo bárbaro y belicoso en la escena política europea. ¿Y qué sucedió este año? El saqueo del monasterio de Lindisfarne en el norte de Gran Bretaña, al que pronto siguieron ataques a otros monasterios. Pero vamos a empezar por el principio. Como ya hemos dicho, los pueblos nórdicos eran los habitantes del norte de Europa y los romanos llamaron a estas regiones frías Escandinavia. Era una tierra con un clima muy difícil, rodeado por los fríos océanos del norte. Estos pueblos vivían en un principio de forma pacífica de la agricultura y la ganadería, en la costa de Dinamarca, Noruega y Suecia. La mayoría de los vikingos eran hombres libres y muchos de ellos campesinos que cultivaban cereales, frutas y verduras, además de criar reses, cerdos, ovejas y cabras. Las primeras ciudades tenían mercados en donde la gente comerciaba con pieles, hierro y telas. Los hombres libres también comerciaban con esclavos, que por lo general eran prisioneros que habían sido capturados en incursiones y que eran utilizados para trabajar como peones o sirvientes en las granjas y talleres. Por encima de los hombres libres y los oprimidos esclavos estaban los vikingos nobles, que podían acceder a esta nobleza por tener una gran riqueza o por descender de renombrados guerreros. Los más poderosos eran jefes que controlaban grandes zonas de la región. Los vikingos construían diferentes tipos de casas, dependiendo de los materiales disponibles en la región. La mayoría de ellas eran estructuras de una sola planta y una sola habitación. Los muros eran por lo general de madera, con una única puerta y sin ventanas. ¿Para qué? Pues para mantener el calor del hogar. El tejado de doble vertiente podía tener tejas de madera o de paja. En los asentamientos agrícolas había a menudo una gran casa en el centro en donde la familia y sus trabajadores vivían juntos. Dentro de la oscura y ahumada casa había bancos de madera a lo largo de los muros donde la gente se sentaba durante el día y dormía por la noche. Las runas eran símbolos de escritura utilizados por los antiguos escandinavos que probablemente constituían un alfabeto. Su origen se remonta a la Edad del Bronce y quizá a un tiempo anterior. Esas runas, también llamadas alfabeto futar, nombre que viene de las primeras letras, fueron empleadas para escribir el antiguo nórdico, la lengua de los habitantes de Escandinavia. Las inscripciones rúnicas más antiguas encontradas datan de alrededor del año 150. Este alfabeto fue reemplazándose por el latino con la cristianización, al final de la época vikinga, alrededor del 1100. La mitología nórdica. En un principio su religión era politeísta, con una mitología muy rica llena de personajes como gigantes y dioses. Sus principales dioses eran Odín, considerado como el rey de la mitología nórdica, y era la deidad del conocimiento y muy conocido por ser el padre de todo. Frigg, considerada como la divinidad de la familia, el hogar y el matrimonio, esposa de Odín y madre de Balder. Thor, considerado como el dios del trueno. Thor era el hijo de Odín y el principal enemigo de los gigantes. Es muy conocido por el martillo que portaba, un arma forjada por enanos. Balder era el segundo hijo de Odín. Balder era considerado como el dios de la verdad y de la luz, mientras que Loki era el dios de las mentiras y un hijo de gigantes. El Valhalla era el paraíso de los vikingos. A él llegaban los guerreros muertos en la batalla con honores, guiados por las valquirias que cabalgaban junto a Odín durante las batallas. El hecho de estar rodeados de mar hizo que la navegación fuera una parte muy importante de su economía y que a medida que se fue desarrollando, también desarrollaran con ella el comercio. De niños jugaban a ser grandes navegantes y guerreros, y de mayores exploraban y guerreaban recorriendo todas las costas de Europa y parte de la de Norteamérica sobre sus barcos de madera. Aquellos con poder adquisitivo suficiente aspiraban a enterrarse con un barco que les transportaría a la otra vida. Desde que nacían hasta que morían, los barcos estaban muy presentes en la cultura vikinga.
A partir del siglo VIII, estos pueblos se lanzaron a la conquista de nuevas tierras. Algunos hablan de una dudosa explosión demográfica, otros de la desaparición de antiguas rutas comerciales y otros hablan de un cambio en las estructuras políticas de los clanes que hizo que tuvieran que buscar nuevas tierras para vivir. Lo que sí que es cierto es que los pueblos nórdicos tenían una gran superioridad en la navegación. Sus barcos eran de poco calado, lo cual les permitía navegar por ríos poco profundos, incluso con tan solo 1 metro de profundidad. Con ello podían adentrarse incluso tierra adentro por vías fluviales. Construyeron barcos de unos 20 o 25 metros de eslora y hasta 6 metros de manga, con una capacidad de entre 40 y 100 personas, pero siempre manteniendo una maniobrabilidad y ligereza que les daba ventaja en cualquier situación. Eran tan ligeros que podían ser transportados a mano y tenían 2 proas, lo que les permitía llegar, hacer una incursión rápida y huir simplemente cambiando la dirección del barco. Además, habían desarrollado la orientación astronómica. Tenían varios tipos de barco. Por ejemplo, los drakars. Su nombre procede de la palabra islandesa empleada para referirse a los dragones. Barcos para la pesca, por ejemplo, las fairings, que todavía se usan en Escandinavia. Cargueros para transportar mercancías, los knarrs, y barcos empleados en ritos funerarios mediante cremación o la inhumación, donde no solo demostraban su avanzada ingeniería naval, sino también su destreza artística. La palabra vikingo, que ahora es sinónimo de esos hombres rudos del norte dedicados a la navegación y a hacer incursiones por lo general famosas por su violencia, en realidad, en un principio, no designaban a un pueblo. Su origen se cree que viene de la expresión fara y viking, que significaba en los textos rúnicos ir de expedición. Es decir, que el nombre de viking se utilizaba para los marineros y guerreros que hacían las expediciones a ultramar, ya fueran de carácter inclusivo o comercial. Según la profesora Irene García Losquiño, especialista en estudios escandinavos, ir a atacar a los pueblos era algo así como ir a hacer vikingadas, expresión que me encanta. Es decir, que el nombre hacía referencia a la actividad, no al origen étnico, aunque por extensión actualmente les llamemos así. La era vikinga. Y ahora sí, volvamos al 8 de junio del año 793, fecha considerada el inicio de la era vikinga y que coincide con el saqueo del monasterio de Lindisfarne. Los monasterios de aquella época acumulaban posesiones, alimentos y cobijo, y además los monjes, cuya religión era mucho más pacífica que la vikinga, basada en dioses guerreros, no podían defenderse, así que el ataque se produjo con facilidad y rapidez. Un año más tarde son saqueados el monasterio de la isla escocesa de Iona, los monasterios de Harrow y Monwermuth en la costa inglesa y el monasterio de Innisbofin en Irlanda. Dichos ataques se repetirían en los años siguientes, azotando la zona. Probablemente el éxito, la facilidad y los buenos resultados de estos ataques hicieron que en el 799 se aventuraran cada vez más lejos. Navegando hacia el sur, llegaron a Orkney y Shetland, colonizaron Escocia e Irlanda e incluso fundaron ciudades tan importantes como Dublín, actual capital del país. Invadieron media Inglaterra hasta que fueron detenidos por Alfredo de Exes. Atacaron Francia, llegando hasta las puertas de París por el río Sena y poblaron la zona de Normandía. También hicieron incursiones repetidas en el norte de España, tierra que llamaban Jacobland, tierra de Santiago. Tomaron Lisboa, Cádiz y navegaron por el río Guadalquivir hasta Sevilla e incluso llegaron a Pamplona. En Italia saquearon Pisa y se establecieron en Sicilia. Los vikingos suecos, también llamados Rus, remontaron el río Volkhov hasta Novgorod y desde allí arrastraron sus barcos sobre troncos de pino hasta el Nairor, llegando hasta Kiev. Los Rus dejaron un gran legado en estas 2 ciudades con su nombre, ya que Rusia viene de Rus. Desde Kiev llegaron al Mar Negro y a Constantinopla, donde los vikingos se convirtieron en la guardia personal del emperador. Pero no solo eso, desde la península escandinava hacia el oeste colonizaron Islandia y Groenlandia, pero no pararon allí, llegando hasta Finlandia, una parte de Terranova, y hasta lo que hoy es Nueva Inglaterra en Estados Unidos, 500 años antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Las sagas de Vinlandia, 2 textos medievales del siglo VIII,
son la primera fuente escrita europea en la que se podría hacer referencia a América del Norte. Allí se mencionan 4 regiones a las que los vikingos llamaron Groenlandia, tierra verde, Helluland, tierra de arroyos, Markland, tierra de bosques, y Vinland, tierra de viñedos. Los vikingos, ese pueblo que vivía en una tierra inhóspita del norte en plena Edad Media, fueron capaces de remontar ríos, cruzar océanos y recorrer el mundo en plena Edad Media, no solo haciendo razias, sino con grandes expediciones que llegaron incluso a América. Conquistaron territorios y dejaron su legado social y artístico para la posteridad. Sin duda, el pueblo vikingo es uno de los pueblos más influyentes en la historia europea. Pero vamos con las curiosidades y mitos vikingos. Por ejemplo, sus barcos. Vamos a hablar de los drakars. La palabra drakar no es de origen escandinavo, sino una transformación del antiguo término islandés para designar a los dragones, debido a que a menudo la parte alta de la proa de las embarcaciones vikingas estaban adornadas con esculturas de esta bestia mitológica. A estos barcos también se les llamaba snekar. Eran embarcaciones largas, estrechas, livianas, con muy poco calado y con remos en casi toda la longitud del casco. Versiones posteriores incluían un único mástil con una vela rectangular que facilitaba el trabajo de los remos, especialmente durante las largas travesías. En combate, los remeros eran el principal medio de propulsión de la nave. Casi todos los drakars eran construidos sin utilizar cuadernas, es decir, superponían planchas de madera y para tapar las juntas de unión se utilizaba musgo impregnado en brea. El reducido peso del drakar y su poco calado hacían posible que navegara por aguas de un solo metro de profundidad, lo que posibilitaba un rápido desembarco e incluso transportar la embarcación por tierra. Las mujeres. Socialmente, los hombres del norte daban una gran importancia al papel de la mujer. La mujer era reconocida más allá del ámbito del hogar. En ese sentido, tenían una sociedad mucho más avanzada que la que podía haber en el resto de Europa. La mujer podía tomar decisiones, salir de viaje sola, sabía leer, escribir, incluso podía decidir con quién casarse o incluso divorciarse. Algo impensable en el resto de Europa. ¿Y los cuernos vikingos? De entre todas las leyendas y creencias relacionadas con los vikingos, la más extendida es la que afirma que portaban unos grandes cascos rematados con cuernos, que infundían pavor en los enemigos. Sin embargo, los expertos son tajantes en este punto, no llevaban cornamentas. ¿Y qué hay de esa leyenda de que eran crueles y sanguinarios? Su excesiva crueldad es otro de los enigmas históricos que existen a su alrededor. Eran muy sanguinarios, pero la historia de sus viajes la han escrito principalmente los vencidos. Así que nunca se podrá saber si eran realmente tan bárbaros o lo escrito es una exageración. A pesar de todo, hay que entender que los cristianos de entonces no comprendían cómo aquellos tipos podían entrar en un edificio sagrado y matar a todo el mundo. Para ellos era algo inconcebible. El hacha. El hacha era el arma más común de los vikingos, ya que además la utilizaban como elemento para el corte diario, instrumento ofensivo o arma arrojadiza en el combate. Pero no era la única. Como en los primeros años no eran soldados entrenados para la guerra a gran escala como tal, usaban también lanzas, por ejemplo, o espadas. Y como elemento defensivo usaban un escudo con una gran tachuela. Todo eso está documentado a través de enterramientos llevados a cabo en esta civilización. Y ahora vamos a hablar de algunos de los vikingos destacados de la historia. Ragnar Lodbrok. A este gran guerrero a veces se le emparentaba con el dios Odín. Fue uno de los guerreros vikingos más poderosos y sin duda uno de los reyes nórdicos más legendarios y reconocidos de las culturas escandinavas. Héroe para unos, villano para otros, Ragnar destacaba por su sed de batalla y conocimiento, y sus saqueos le llevaron a las costas bretonas, o incluso a sitiar París. Llegó a tener 12 hijos, algunos de los cuales también llegaron a convertirse en algunos de los vikingos más famosos años después. Lagertha, primera mujer de Ragnar Lodbrok y una de las guerreras vikingas más conocidas y legendarias de todos los tiempos. Las leyendas cuentan que al igual que su marido, ella también era una de las mejores escuderas del siglo IX. Y los escritos narran que Ragnar tuvo que matar a un oso para conseguir pedir matrimonio a la vikinga. Una figura femenina con un arte para la guerra innato, que habría inspirado al resto de las generaciones vikingas a incluir a las mujeres en el campo de batalla. Tras separarse de Ragnar y de tener varios hijos con él, Lagertha decidió saquear Inglaterra.
Eric el Rojo. Eric el Rojo es uno de los personajes vikingos más conocidos e importantes de la segunda mitad del siglo X. Este habría nacido en Noruega, aunque su familia fue expulsada del país debido a un terrible asesinato cometido por su padre. Una vez instalado en Islandia, Eric seguiría los pasos de su padre, heredando ese marcado carácter violento de su progenitor, que le llevaría a convertirse en un popular joven guerrero. Eric, fascinado durante años por las historias de los pescadores que hablaban de unas islas desconocidas a las que nadie se había atrevido a acercarse, decide zarpar en el año 982 y tras varios intentos fallidos consigue en el 985 llegar a las costas meridionales de Groenlandia, a las que por aquel entonces bautizó como Grönland, País Verde. Leif Erikson, también apodado como el Afortunado, fue el segundo de los hijos de Eric el Rojo y, al igual que su padre, siguió los pasos de su progenitor, llegando a convertirse en un conocido explorador vikingo, y cuentan que también en uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte. Este se habría encargado de fundar además el primer asentamiento vikingo en Groenlandia. Björn Ragnarsson. Este guerrero vikingo, conocido también como Brazo de Hierro por sus grandes habilidades en el campo de batalla, nació en la región de Escandinavia y se le considera hijo de Ragnar Lodbrok y Aslaug. Además de su arte para la batalla, Björn invadió y conquistó las regiones del norte de África y la mitad de Europa, extendiendo así el poder del pueblo vikingo. Llegó a convertirse en rey de Suecia y a día de hoy se le considera como el primer miembro de la dinastía Munso, de la que provienen una gran parte de los reyes de Dinamarca. Y acabamos con Harald Bluetooth. Harald Bluetooth fue rey de Dinamarca desde el año 958 hasta su muerte en el 986 y rey de Noruega desde el 970, además de ser conocido porque su apodo acabaría derivando en inglés a Bluetooth, mismo nombre con el que se conoce el famoso sistema de conexión inalámbrica. También fue una figura importante por expandir la religión cristiana entre los pueblos nórdicos. Como dato curioso, tenemos que destacar el famoso logo de Bluetooth, el cual se corresponde con las letras H y B del alfabeto rúnico. Harald Bluetooth. Y hasta aquí nuestro vídeo dedicado a los vikingos. Bueno, esperamos que os haya gustado. Si queréis conocer más cosas de la historia, pues ya sabéis, visitad nuestro canal. ¡Hasta luego, cuentistas!